Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo celebramos el día de hoy la fiesta de estos dos grandes apóstoles, Felipe y Santiago. De Santiago, ¿qué conocemos? Digamos algunos detalles de este apóstol. Primero, la Sagrada Escritura solamente nos dice que es apóstol, no sabemos más de él. En la Biblia solo sabemos que es apóstol. Pero también intuimos y deducimos de la Biblia que este es distinto a el otro Santiago, porque recuerden que hay dos Santiagos que son apóstoles. El uno es el Santiago el mayor y otro es el menor. ¿Qué apóstol estamos celebrando el día de hoy? Pues el día de hoy estamos celebrando al apóstol Santiago, pero al menor. El otro, el mayor, se llama justamente mayor porque es el hermano mayor de otro apóstol, de San Juan, ¿no? Entonces, este Santiago el menor tiene una repercusión bíblica, puesto que él escribió esta carta de Santiago que seguramente ustedes han escuchado. Se encuentra al final de la Biblia, allí por allá al fondo, hay una carta que se llama del apóstol Santiago. Entonces, en esta carta encontramos, entre otras cosas, por ejemplo, la base fundamental para determinar el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Dónde se encuentra este pasaje? Les invitaría a que lo consulten. Solamente les voy a dar un pequeño detalle. Se encuentra por allí en el capítulo número 5. Pero ustedes tienen que ir y buscar, para que luego digan, el sacramento de la unción de los enfermos se encuentra bíblicamente, su fundamento, en esta carta de este apóstol que hoy celebramos. El apóstol Santiago el menor también fue el primero de los apóstoles en morir. Dicen de él que en el tiempo después de la muerte de Jesús, cuando había toda esta batalla o este conflicto entre el cristianismo, el judaísmo y también el imperio romano luego, ¿no? Santiago era considerado no solamente por los cristianos, sino también por los judíos como el hombre más santo que existía. Tenía el título del hombre más santo sobre la tierra. Imagínense eso, ¿no? Porque pasaba mucho tiempo en el templo, hacía muchos himnos, cantaba, rezaba los salmos. Era un hombre de mucha contemplación. Y por ello se dice que como todos lo creían pero tan santo, los judíos comenzaron a instigarlo para que solamente dijera lo siguiente: por favor, apóstol Santiago, a ti que te consideran el hombre más santo del mundo, solamente di a los cristianos una cosita, y di que Jesucristo realmente no resucitó. Di que Jesucristo no es el Mesías, solamente eso, solamente di eso, y tú sigue con tu fe, ¿no? Y ustedes creerán que él sería capaz de hacer eso. Pues por supuesto que no. Y él dijo, no, es que Jesucristo realmente resucitó, él es el Mesías, él es el Hijo de Dios. Yo no puedo negar eso. Entonces los judíos se unieron, se confabularon para tomar a Santiago y matarlo. Y dice la tradición que murió después de que lo subieron a la punta de un templo y allí lo lanzaron y murió justamente, digamos así, estrellado contra el suelo. Luego sus discípulos recogieron su cuerpo, ¿no? Y esa es la muerte de el primer apóstol. Ahora, este apóstol Santiago, en su carta, tiene algunos temas importantísimos, los cuales ustedes también pudiesen, si tienen un poquito de tiempo, consultar. Van a su cartita, ¿no?, de Santiago y decir, a ver, ¿cuáles son los puntos más importantes? Y por allí se van a dar cuenta que él habla mucho acerca de la coherencia entre la fe y las obras. ¿Te acuerdas de este texto que se menciona muchas veces? Que muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe con las obras, ¿no? Eso viene también de Santiago. Santiago también da duro a las personas que cometen injusticia, sobre todo entre clases sociales. Y dice que entonces por dar preferencia a aquellos que dan más dinero a la comunidad, entonces desprecian a los pobres. O también él habla duro y muy duro contra la lengua, ¿no?
Si tienes algún problema, por ejemplo, en relación al chisme, al cuchicheo, el bochinche o otras cosas que uno por ahí anda a veces diciendo, maledicencias, mentiras, él hace una catequesis impresionante sobre la lengua. Cómo aquel que controla su lengua, dice él, es un varón justo, ¿no? Es decir, es santo. Son temas que podemos encontrar en esta carta, ¿no? Por este lado tenemos entonces a este apóstol, a Santiago. ¿Y quién es Felipe? Felipe es también un apóstol del Señor y de él se sabe un poquito más. Se sabe que él hizo una pregunta al Señor, que es justamente la que hoy día hemos escuchado. Y entonces Felipe, después de que Tomás le preguntase al Señor sobre a dónde van a ir, dónde va a ir él, ¿no? Jesús le dice que él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces Felipe le hace esa pregunta de muéstranos al Padre y eso nos bastará. Pregunta de la cual Jesucristo saca una catequesis impresionante también. Lamentablemente no vamos a poder analizar todo esto, pero les invito a ir al final del texto evangélico de hoy y solamente reflexionar sobre este término que utiliza Jesús, el cual muchas veces es mal entendido y mal empleado y usado. Me refiero al término o a la palabra nombre. Jesús dice, si piden en mi nombre, todo se les concederá. Todo lo que pidan en mi nombre, se les concederá. ¿Qué significa en este contexto, este término, esta palabra nombre? Recordemos que en la Sagrada Escritura, el nombre implica el ser y la misión de la persona. Es decir, que nos revela quién es aquel que porta ese nombre, aquel que es nombrado. No es solamente un nombre, no son solamente palabras, sino que implica, como he dicho, su ser mismo, su misión, el sentido de su existencia. Por ejemplo, los ángeles no tienen nombre. Ojo a esto, los ángeles no tienen nombre, dice San Agustín, pero se les da un nombre según la misión que realizan. En consecuencia tenemos a un arcángel, cuyo nombre es Miguel, pero tiene ese nombre por la misión que realiza. Es decir, que él proclama que no hay nadie como Dios y por eso vence al demonio. Gabriel no significa que él haya tenido ese nombre desde siempre, sino que recibe el nombre por la misión que estaba realizando y anuncia a María que ella va a concebir por obra del Espíritu Santo y por eso el nombre Gabriel significa fuerza de Dios, ¿no? Es decir que esa fuerza de lo alto viene sobre María, ¿no? Y también podemos mencionar a Rafael, otro arcángel. No es que se haya llamado siempre Rafael, sino que se le da el nombre por la misión. Y en este caso Rafael significa medicina de Dios. Y allí cura a Tobit en el libro de Tobías, ¿no? Entonces, cuando se habla del nombre en la Biblia, y también luego se hablará de nosotros como un nombre que va a ser pronunciado. ¿Te acuerdas de ese texto? Se va a pronunciar un nombre sobre nosotros. Y es justamente porque está implicando el ser y la misión. ¿Para qué estoy aquí yo? ¿Quién soy yo? Lamentablemente hoy en día el nombre está realmente hecho pedazos por la sociedad. Se toman nombres como sean y se ha dejado de emplear y de utilizar el nombre ya como una misión, una vocación del niño nacido, ¿no? ¿Qué nombre? Algún nombre de algún artista famoso se le pone, ¿no? Pero qué feo, ¿no? Qué feo. ¿Por qué no más bien poner un nombre cristiano que ya le otorgue un patrono en el cielo y además implique ya en esta vida una vocación, la cual los padres ya desde pequeñito han visto en este bebé? Ahí inclusive dentro del vientre de la madre los padres orando, ¿no? Y luego dicen a este nombre, porque ya presentimos lo que este niño será cuando grande. Pero como ahora ni siquiera se piensa en eso, y peor en el sentido del nombre, entonces se pierde esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto ahora luego con Jesucristo? Jesucristo que dice, lo que pidan en mi nombre. Recordemos, nombre implica el ser y la misión. En consecuencia, cuando uno dice que pide en nombre de Jesús, está diciendo yo te pido en el ser de Jesús, en la misión de Jesús.
No es solamente pronunciar unas palabritas como si fuesen palabras mágicas como el abracadabra o cosas así. No son solamente palabras de superstición como que uno tiene que decir así como que bien chinito los ojos, apretando los puños, ¿no? Y casi que arrastrando las palabras con gemidos y decir en el nombre de Jesús o cosas así raras. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Mientras yo más lo sienta, entonces más grande va a ser mi oración. Eso tampoco tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, el santo cura de Ars, él cuando oraba, ni siquiera decían los que estaban alrededor de él, ¿no? Ni siquiera un suspiro daba, nada, nada, estaba tranquilo, oraba, exorcizaba, hacía milagros y todo, con toda tranquilidad. En el nombre de Jesús, por supuesto, porque él entendió. ¿Y qué significa esto? En el nombre de Jesús significa que yo estoy en el ser de Jesús. Y si estamos hablando también de la misión, significa que mi vida también está siguiendo los pasos de Jesucristo. Si no pasa esto, si no vivo esto, yo puedo repetir 10,000 veces en el nombre de Jesús algo y eso no tiene ningún efecto, ninguna consecuencia. Hay muchos grupos de oración que a veces abusan de invocar el nombre de Jesús y piensan que solamente es porque tienen que decirlo y ya. Por supuesto que no. Lo primero es estar en el ser de Jesús y aprender a vivir su misión. O si no, esas palabras serán solamente palabras vanas. Estar en el ser de Jesús. Esta es la comunión con el Hijo de Dios. Esta es la constante memoria, la constante presencia. Memoria, porque recuerdo todo lo que ha hecho Jesús por mí. Presencia, porque ahora mismo sé que estoy en comunión con Él. Y cuando estoy en comunión con Él, entonces tengo sus propios sentimientos, así lo decía San Pablo, la configuración con Cristo mismo. Y entonces mi misión, esta misión que entonces me interpela y a la vez me motiva a pedir, a orar. ¿Y qué voy a pedir? ¿Qué voy a orar? He hablado del santo cura de Ars, pues él decía que de todo lo que le ha pedido a Jesús, todo le ha concedido. Decía él, no recuerdo una sola cosa que no me haya dado mi Señor. ¿Por qué? Porque estaba en el ser de Jesús. Y así la voluntad de este hombre, el santo cura de Ars, se volvía la voluntad del mismo Jesucristo. Y en consecuencia, ahí sí, todo lo que pidan en mi ser y en mi misión, por supuesto que se los voy a dar, por supuesto. Porque está en armonía, en concordia con mi voluntad, dirá el Señor. Apóstoles, Felipe y Santiago, ellos vivieron también en el ser del Señor, a tal punto que terminaron su vida con una suerte parecida a la de su Señor. Murieron por la fe en Dios. ¡Qué hermoso! Actualmente, lamentablemente, a cualquiera se le dice el apóstol, ¿no? O este es mi apostolado, ¿no? Y en los grupos de oración también, en las parroquias, en muchas comunidades, se menciona siempre el apostolado, ¿no? Y no se entiende muchas veces qué realmente significa. El apóstol es el que está siendo enviado a una misión porque ya se encuentra en el ser de Jesús. ¿Cómo soy capaz de salir y hablar a los demás si no permanezco en el ser de Jesús? Entonces, cuando uno dice invocar en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús, ¿qué está haciendo? Está transformando y experimentando su vida en una comunión plena con la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha dicho que Él permanece en el Padre. Jesucristo ha dicho que quien ve a Él, ve también al Padre. Es decir, que están en comunión. También dirá que aquel que cumple la palabra del Señor, vendrá a Él, el Padre, y como el Padre vive en el Hijo con el Padre morarán en aquella persona. Y cuando luego uno dice que invoca en el nombre de Jesús, está diciendo que está en comunión con el ser del Hijo, y este ser del Hijo que está en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, entonces hacen la obra en aquella persona. ¿Sabes qué estoy diciendo? Estoy diciendo que nosotros seremos entonces capaces de realizar obras maravillosas. Y por eso Jesús dijo,
ustedes harán cosas aún mayores. No por nosotros mismos, sino porque Dios y la Santísima Trinidad puede actuar en nosotros y prolongar, extender la vida misma de Dios en nosotros. Lo que decía Santa Isabel de la Trinidad, nos convierte esta gracia en naturalezas suplementarias de Jesucristo. Naturaleza suplementaria, qué hermoso, qué hermoso. Él ahora en nosotros, en nuestro ser, para dar una misión, para brindar a este mundo un verdadero apóstol. ¿Cuánto necesitamos? Santiago, el santo cura de Ars. El Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, nos conceda en este día poder amar más a estos dos grandes santos y a la vez aprender a vivir en el ser de Jesucristo, en su misión, para luego sí poder pronunciar invocaciones, oraciones, exorcismos, sanaciones en el nombre de Jesús. Que así sea.